noches, bienvenidos todos a este tiempo de buenas noticias. Bienvenido, bienvenida en este momento a este espacio de buenas noticias. Hoy estoy cerrando la serie que hemos estado compartiendo de ¿qué es el Evangelio? Con esta pregunta hemos intentado contestar todo lo que el Evangelio en sí mismo es. Hablamos de arrepentimiento, hablamos de varios temas relacionados con el Evangelio, pero llegamos a una conclusión, y es que el Evangelio, más que ser algo, es alguien y se llama Jesucristo. En esta noche quiero cerrar este tema con el título de El poder del Evangelio. Ese es nuestro tema en esta noche acerca de esta serie que es el Evangelio. Quiero cerrar con el tema El poder del Evangelio, pero antes quiero pedirte, como cada semana, que tomes tu teléfono, tu dispositivo electrónico y comiences a darle compartir allí en tu página para que tus amigos, familiares lo puedan ver. Más personas a las que lleguemos es otra oportunidad más que le estamos dando a alguien de conocer a Jesús, de reconciliarse con Él y de poder tener lo que tú y yo tenemos si es que compartimos la misma fe en el Señor Jesús. Por cierto, señor, señora, si hoy es la primera vez que se acerca a esta transmisión, bienvenidos. Que sea la primera, pero no la última. Los esperamos en la próxima semana, el próximo miércoles, donde también tendremos otro espacio de buenas noticias. Y si todavía no ha creído en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, esta es la noche. Este es el momento y la oportunidad en que pueda abrirle su corazón y sus labios y confesar con el corazón y con la boca que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios, que fue crucificado por sus pecados y los míos, que nos ofrece perdón en arrepentimiento. Si nos arrepentimos, Él nos ofrece el perdón y por la fe lo podemos confesar a Él como el Hijo de Dios crucificado, sepultado, pero resucitado al tercer día, que vive para siempre y está ahora mismo a la derecha de Dios, intercediendo por usted y por mí, para que todos gocemos de una relación perfecta y eterna con nuestro Padre Dios a través de Él, el Señor Jesucristo, quien es precisamente el Evangelio. Bien, hoy quiero hablar y cerrar esta serie de qué es el Evangelio con el tema que les propuse o les mencioné al comienzo, el poder del Evangelio. Entre paréntesis, el próximo miércoles voy a empezar una nueva serie que se titula Familias Bendecidas. Vamos a hablar del tema de familia por algunas semanas y vamos a dar buenas noticias en relación al diseño de familia que Dios tiene y que define en su palabra y que sin dudas puede bendecirnos a nosotros en nuestras relaciones con cónyuges, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, y lograr que allí nuestra relación en el hogar, en el núcleo familiar y con la familia extendida también pueda ser una bendición. Pero bien, vamos a nuestro tema en esta noche, el poder del Evangelio. ¿Tiene duda usted, señor, señora, que el Evangelio tiene poder? Porque si realmente duda de este adjetivo del Evangelio que es poderoso, es porque tal vez no conoce al Evangelio y no conoce a la persona que define y da sentido al Evangelio, a Jesús. Hace muchos años atrás, un famoso predicador cubano, el doctor Luis Manuel González Peña, contaba, inclusive lo usó como ilustración en uno de sus libros, hablando acerca de su ministerio, y él contaba el testimonio. Había inclusive un audio en aquellos cassettes antiguos que tal vez no recordarás, en el que él contaba el testimonio de un hombre en un pueblo de Cuba llamado Artemisa, que era el endemoniado, el loco del pueblo, y se le llegó a conocer como Rompecoco. ¿Y por qué este hombre se le llamaba Rompecoco? Porque este famoso Rompecoco, que nunca ni tan siquiera yo recuerdo el nombre de esa persona, se me grabó el título que le habían dado, el loco del pueblo se llamaba Rompecoco. ¿Y por qué le decían así? Porque este hombre, lleno de demonios, porque estaba endemoniado, el Satanás había llenado la vida de este hombre de demonios, y en sus arrebatos de locura, él agarraba los cocos. Y alguna vez usted ha intentado romper un coco con la mano, romper un coco con el pie, sabe que es casi imposible. ¿Sabe con qué lo rompía? Este hombre rompía los cocos con la frente, y por eso le decían rompecocos. En sus locuras agarraba los cocos y los golpeaba contra su frente, y en lugar de él herirse la frente, romperse la frente, él rompía los cocos. Imagínense el poder físico que le estaban dando los demonios que estaban dentro de él. Y Rompecoco era el famoso loco del pueblo al que todos temían y del que todos se burlaban. Pero entonces este predicador del que les hablo, el doctor Luis Manuel González Peña, llegó a pastorear una iglesia en ese pueblo, y por alguna razón, que nosotros sabemos que la razón fue el movimiento del Espíritu Santo en el alma de Rompecoco, lo llevó a la iglesia. Yo no sé si inclusive Dios usó a los demonios arrastrándolo a la iglesia, queriendo que este Rompecoco creara una especie
de locura, de disturbio dentro de la congregación y afectara el servicio. Lo que no sabía Satanás era que Dios estaba usando ese momento en el que Rompecoco entraría a la iglesia y chocaría con su corazón y chocaría contra su vida la proclamación del evangelio en labios del pastor. Lo que sucedió fue que aquel hombre que rompía cocos quedó con el corazón duro como piedra, roto por el poder del evangelio, y el que antes tenía un corazón como piedra, ahora llegó a tener un corazón como carne. El hombre aquella misma noche se entregó al Señor y comenzó a ser notorio en todo el pueblo que el loco Rompecoco se había convertido en una persona totalmente opuesta a lo que antes era. La gran mayoría de la gente nunca lo había visto cuerdo, pero ahora veía a un hombre en su sano juicio, como el endemoniado gadareno, bien vestido, con ropas limpias, bañado, con un rostro afable, tratando a todos bien y sobre todo compartiendo el testimonio de su vida, de que él había sido un loco endemoniado que se hacía daño a su cuerpo y violentaba a otros, pero que con solo creer en el nombre de Jesús, que tenía poder para salvarlo y librarlo, él, el famoso y antiguo Rompecoco, ahora era un creyente nacido de nuevo y un testimonio vivo en aquel pueblo y luego en la nación y luego en las naciones, porque muchas personas en otras partes leyeron el libro del pastor contando el testimonio de Rompecoco y también, por supuesto, el audio en el que se narraba aquel testimonio poderoso del hombre que rompía los cocos con la frente, pero que Cristo le quebró el corazón de piedra y lo llevó a un encuentro de transformación y de salvación. La historia de Rompecoco no es una historia aislada, es una historia de muchas a lo largo de la historia en la que cientos, miles, millones de personas con vidas inclusive destrozadas y poseídas por los demonios fueron liberados. ¿Sabes? No hubo ni tan siquiera que reprender a los demonios y echarlos fuera. La sola proclamación del evangelio tomó el corazón de un hombre y la vida de un hombre profundamente poseído y los demonios tuvieron que irse. Nunca más hubo secuelas en aquel hombre de lo que antes vivía, porque el creer trajo convicción y la convicción trajo fe y la fe es salvación. Y cuando el Espíritu Santo vino a la vida de este hombre para sellarlo con el don de la salvación, sin duda los demonios se tuvieron que ir. Así de poderoso es el evangelio que nosotros predicamos. De hecho, la Biblia lo dice. Romanos 1:16 declara estas palabras. Pablo dijo con toda convicción, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra que él usa allí, poder, es la palabra dínamo, de donde viene la palabra dinamita, y está diciendo el evangelio es la explosión, es tan poderoso como un explosivo de los más grandes, que produce un cambio. Cuando un explosivo explota en algún lugar, produce un cambio, transforma normalmente para mal. Bueno, a veces en las canteras, para sacar la piedra o algún tipo de roca especial, usan el explosivo y allí no es para mal, allí es para producir quizás una excavación necesaria. El evangelio es poder de Dios y es como una onda expansiva que produce una explosión que no solamente transforma a la persona, sino a todos los que están a su alrededor con el testimonio de cambio y de vida transformada que produce el evangelio. Y Pablo dice, y usa una expresión aquí en el versículo 16 de Romanos que nosotros no podemos pasar por alto. Él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué la iglesia hoy en la actualidad puede llegar a avergonzarse del evangelio? ¿Por qué a lo largo del tiempo y de la historia ha habido cristianos y congregaciones completas que sí se han avergonzado del evangelio? ¿Cómo podemos avergonzarnos de algo que nos cambió la vida? Bueno, permíteme rapidito compartirte por lo menos 3 posibilidades de por qué la iglesia puede llegar a quizás avergonzarse del evangelio. Y por eso Pablo tiene que con todo énfasis decirle a su generación y también a la nuestra, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y él cierra su frase y el versículo 16 diciendo, al judío primero, pero también al griego, es decir, al pueblo de Israel que tiene promesa y conocía las escrituras, esto le funciona, pero también al pueblo gentil, a los no judíos, a los que no tenían Biblia, a los que no sabían nada de Yahweh, a los que no conocían el nombre de Jesús. Cuando fueron tocados por el poder del evangelio y el nombre de Jesús, ellos también creyeron. El evangelio tiene poder para salvar a los unos y a los otros. No hay barreras geográficas, culturales, idiomáticas para que la gente crea. Cuando el corazón se abre y el movimiento del Espíritu Santo produce arrepentimiento y fe en las personas, la cultura, el idioma, la religión, no importa, todo se viene al piso porque Cristo no tiene límites para salvar a la humanidad. Entonces, ¿cómo es posible que quepa la posibilidad de que cristianos, iglesias,
líderes, pastores y creyentes en general puedan llegarse a avergonzar del Evangelio. Algunas posibilidades. La primera, porque no lo creemos popular. Pudiera ser el caso de que nosotros veamos que el Evangelio no es muy popular. Es decir, que cuando tú le presentas la verdad completa del Evangelio, a la gente no le satisface. Porque a veces la gente prefiere matar una gallina con algún santero, con algún líder espiritista, y que esta persona con un sacrificio le resuelva el problema temporal, pero no entienden que hay una solución mayor que tiene que ver no solamente con la restauración del matrimonio o con que le vaya bien en el negocio financiero o la protección física, sino que hay alguien que quiere marcarle su vida para bendecirlos por la eternidad. Y hay gente que cuando encuentra la proclamación del Evangelio, que es un ofrecimiento gratuito, pero que a la misma vez hace una demanda de entrega total, dicen, oh no, ese Evangelio no me gusta. Y frente a esas negativas de la gente, frente a lo impopular del Evangelio, tenemos la tendencia los cristianos a aislarnos, a decir, no, mejor no comparto el Evangelio como es, déjame ofrecer otras alternativas. Bueno, si este necesita solamente sanidad, voy a hablarle de sanidad y no de Jesús. Y sí debemos hablarle a la gente de que Dios sana, pero no solamente conformarnos con la sanidad del cuerpo de las personas. Aprovecha la oportunidad, el enfermo que tienes delante, de orar por él, orar por ella, pero a la misma vez preséntale a Jesús. Porque qué tal si se le sana el cuerpo pero no el alma. Va a tener vida y salud por un tiempo, pero cuando se muera, se va a ir al infierno, separado de Dios. Entonces, muchas veces nosotros nos avergonzamos del Evangelio porque se volvió impopular, pero debemos cambiar nuestro enfoque de lo popular a lo necesario. Nosotros no caeremos en este error cuando nos demos cuenta que el Evangelio no tiene que ser popular, pero el Evangelio sí es necesario. Ahora con todo este asunto de qué negocios y qué debería estar abierto durante la cuarentena, que era essential o esencial o no lo era. En algún momento escuchamos al presidente Donald Trump llegar a decir, para que se supiera, que la iglesia era esencial en los Estados Unidos, dándole así crédito, aunque había ciertos conflictos y todavía hay en algunos lugares por leyes estatales de que no deberían estar abiertos los lugares de culto. Y aunque en lugares como Florida tenemos la oportunidad de que nuestros edificios estén abiertos, se nos piden ciertas regulaciones, que si usemos máscara, que haya distanciamiento social, y eso lo entendemos, y eso lo cumplimos, y eso lo obedecemos. Pero qué bueno que inclusive desde la Casa Blanca se le dijo a la iglesia y se le dijo al país, en general a la nación, que la iglesia es esencial. Pero ¿sabe? No nos importa o no nos confirma que el Evangelio y la iglesia es esencial el que el presidente lo diga. Qué bueno que lo dijo, pero si no lo hubiera dicho, también lo sabíamos. Y cuando la iglesia entiende y tiene el enfoque correcto de que el Evangelio, la presentación de Cristo es necesario y está por encima de todo, no importa que sea impopular, no importa que no sea popular, no importa que a la gente en su gran mayoría no les guste. De hecho, a los que no les gusta hoy, les podrá gustar mañana. Y a los que no les guste nunca, cuando se paren delante del trono de Dios, sabrán que hubo iglesias sobre la tierra que les presentó la verdad y que en realidad ellos rechazaron al único que podía salvarlo. Y no fue por desconocimiento, fue porque conociéndolo no lo quisieron. Y es necesario que la iglesia sea fiel y entienda su papel, que entendamos como cristianos nuestro lugar en la tierra, que no es necesariamente ser populares, pero sí ser necesarios. Ahora, ¿por qué nos podemos llegar a avergonzar del Evangelio? Bueno, primero por lo que les dije, porque no lo creemos tan popular como quisiéramos que fuera. O en segundo lugar, porque lo consideramos ofensivo. Y esto es aún mucho más peligroso, porque cuando nosotros decimos, no, yo no voy a hablar a la gente de Jesús porque puedo ofenderlos. Puedo ofender las creencias de mi familia. Yo me contaba un pastor, alguien que quiero mucho y que vive en otro país, que en una ocasión le estaba hablando a una vecina del Señor Jesús, y de momento él ve un cuadro en la pared de que tenía una imagen religiosa y sin querer pero queriendo, como dice el personaje de la televisión mexicana, fue sin querer pero queriendo, empezó a decirle a la mujer que los ídolos y las imágenes eran algo que Dios quería que removiera, y en lugar de empezar a hablarle de Cristo, empezó a señalarle lo que había en la pared. De manera quizás no directa, pero ella se dio cuenta, y en un abrir y cerrar de ojos la mujer agarró la escoba con la que estaba barriendo la puerta cuando el predicador se le acercó y la levantó en la mano como si fuera un arma y empezó a tratar de golpear al predicador. Y yo hasta cierto punto me reía porque me imaginaba la escena, no muy agradable para él, pero ahora que me la estaba contando, hasta mi amigo el predicador se reía de cómo tuvo que salir corriendo para que aquella mujer enojada, porque le estaban criticando su imagen en la pared, no lo terminara golpeando con la escoba.
Y él me decía, me contaba eso en un momento en que juntos visitamos una casa aquí en Miami de unas personas que tenían un familiar enfermo y entonces tenían un inmenso corazón de Jesús en la pared. Y entonces, a partir de esa imagen, comencé a hablarles y decirles, ustedes tienen fe. Veo que son gente de fe al punto inclusive de tener ese corazón que representa el corazón de Jesús en la pared. Pero saben, les dije yo en aquella ocasión a las personas, Jesús quiere mucho más que el corazón en la pared. Él quiere poner su corazón en el corazón de ustedes. ¿Y cómo se logra eso? Y a partir de allí comencé a predicarle el evangelio para que abrieran su corazón a Jesús. Y este predicador cuando me escuchó dijo, ay, si yo hubiera tenido ese enfoque y en lugar de atacarle a la persona su imagen en la pared, hubiera hablado de la fe que tiene la persona y ayudarlo a canalizarla en la persona de Jesús, a lo mejor no me hubiera ganado unos escobazos. Entonces a veces nosotros ofendemos con el evangelio porque empezamos a enfocarnos en lo que las personas creen y no en presentarles la verdad a Jesucristo. ¿Sabe? Llegó un momento en mi presentación en la que yo les di la oportunidad a esas personas y los puse en una encrucijada espiritual en la que tenían que reconocer a Jesús como único Señor y que nadie más ni nada más podía ser un sustituto de Jesús. Pero ya se había preparado el camino por la gracia del Espíritu Santo a través de mis labios, se les preparó el camino para que ellos entendieran que tenían que hacer una renuncia inclusive a un representativo de Jesús que tuvieran en la pared, a un corazón de Jesús. Pero ¿cómo llegó esa convicción? Llegó esa convicción por causa de que en aquel momento Cristo estaba siendo presentado. El mismo Jesús dijo, la gente conocerá la verdad, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Él es la verdad y cuando la verdad es presentada, ella por sí sola comienza a confrontar lo que es mentira y a deshacerlo, a confrontarlo, a aplastarlo. Y las personas pueden llegar inclusive a abrir su corazón y rendirse a Jesús. Pero a veces porque es ofensivo, porque cuando las personas nos preguntan, bueno, ¿y qué dice tu Dios? ¿Qué dice tu Dios acerca del matrimonio? Y no es la idea que ellos tienen porque han abrazado ideas alternativas modernas. Y nosotros les decimos, no, el matrimonio es para hombre y mujer. Se pueden llegar a ofender. Pero saben, nuestra intención no es ofenderlo, porque la verdad no está dicha para ofender. Hay algunos que sí. Debemos reconocer que hay predicadores y hay cristianos que cuando comparten la verdad no es con la intención de que la gente se salve, es para decirles que están perdidos. Y ese es un problema por el cual nosotros muchas veces, la iglesia, nos hemos ganado el cartelito de controversiales y de que ofendemos, porque sí hay muchos que usan la palabra de Dios y la predicación del evangelio, pero no con el corazón para salvar, sino para decirles a la gente, ya lo ves, incrédulo, te vas a ir al infierno. Y creo que le terminan haciendo daño al cuerpo de Cristo, pero tú y yo no somos esa clase de personas, ¿cierto? Tú y yo somos de los cristianos que creemos que así como nos salvó Dios a nosotros, sin merecernos la salvación, Dios lo puede hacer con el vecino, con el pariente, con el amigo, con cualquier persona, inclusive con el peor de la tierra. Tú y yo somos de la clase de personas que creemos en el poder del evangelio, que es capaz de llegar al más perdido, el más perverso y salvarlo. Pero claro, tú y yo también somos de las personas que para que ese perverso, ese perdido y esa persona sin esperanza pueda recibir al mismo Salvador, nosotros no le aguamos el evangelio, nosotros se lo presentamos tal cual es y nosotros le respondemos las preguntas a las personas como la necesitan. Hace poco alguien me contactó porque la mamá de una persona había muerto. Y esta hermana de la iglesia, otra hermana le estaba diciendo, por favor, pregúntale al pastor qué respuesta darle a este muchacho que su mamá murió. Y él está preguntando si nosotros hacemos una misa a los muertos. Y en las misas a los muertos se ora por el alma de los muertos. Y nosotros no hacemos una misa porque no oramos por el alma de los muertos, porque creemos que la salvación del alma está aquí en esta vida, y que cuando muere la persona ya tiene un destino eterno, o va separado de Dios, o va a la presencia de Dios, que este punto en la eternidad, que es vida sobre la tierra, es lo que determina dónde pasaremos la eternidad. Entonces ya no oramos por las almas de las personas. Y yo le dije a esta persona, dile a esta hermana que le diga a este muchacho lo siguiente, que nosotros no hacemos misas, sino hacemos un servicio de agradecimiento a Dios por la vida de la persona, que en este caso es una creyente. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de darnos vida, de tener un familiar, y reconocemos que la vida eterna está en las manos de Jesús, que no hacemos misa, que no lo oramos a los muertos, que sea clara, que sea directa, porque dándole una respuesta directa en amor a la persona, pudiera ser, le dije yo, que Dios use esa sinceridad en amor para salvar el corazón de ese muchacho y darle la salvación que su mamá tenía. Entonces, somos directos y somos honestos, pero no lo hacemos con el deseo de ofender a las personas. Sin embargo, hay veces que sí, con todas nuestras buenas intenciones, el evangelio va a ofender. Y a veces hemos caído en ese juego de ideas y de sentimientos en la iglesia moderna, de que no queriendo ser ofensivos, no compartimos el evangelio como es.
olvidando nosotros que el mensaje que hoy ofende a muchos, mañana los puede salvar. El mensaje que hoy ofende a muchos, mañana los puede salvar. Mira, Pablo y Silas en Filipo, la muchacha endemoniada que finalmente ellos la liberan y por el enojo de los dueños de la esclava que la usaban para cobrar por su adivinación, lo metieron en la cárcel. Y me imagino que el enojo que generó el ministerio de Pablo en la ciudad alcanzó al carcelero. Pero el mismo enojo que el carcelero y las personas de la ciudad tenían hacia estos dos predicadores, a la medianoche, cuando vino el terremoto y ellos se encontraban cantando y alabando a Dios, el enojo se transformó en fe, porque el enojo de un momento, al ver la fidelidad de los creyentes, al ver el mensaje poderoso de los creyentes, al ver el mover de Dios a favor de los creyentes, trajo salvación al que posiblemente anteriormente estaba enojado. Recuerda, el corazón correcto de amar a la gente y querer su salvación nos lleva a predicar el mensaje correcto del Evangelio, creyendo que el poder del Evangelio hoy los puede ofender sin que nosotros lo querramos, pero mañana los puede salvar bajo la influencia del Espíritu Santo. Y a veces tendemos a avergonzarnos del Evangelio, no solo porque lo creemos impopular o no solo porque lo creemos ofensivo, sino también porque nos hemos convertido en una generación cristiana que ofrece alternativas. Ofrece alternativas. Tengo el paquete de la sanidad, tengo el paquete de la prosperidad, tengo el paquete de la relajación y de que tú recibas cierta paz por medio de mi música. Y si bien la sanidad y la liberación de los demonios y la adoración que nosotros cantamos, todo es parte de nuestra experiencia de fe y todo viene de Dios y todo lo amamos y todo lo practicamos, no pueden ser sustitutos del principal, que es Cristo. Saben, en las Escrituras dice que cuando David venía con su arpa y tocaba la música, el demonio que estaba en Saúl lo dejaba de atormentar y venía calma. Pero yo te pregunto, ¿la música que calmó a Saúl temporalmente lo transformó? No, porque Saúl tenía un corazón endurecido, que se había apartado de Dios. Entonces la música que lo calmaba temporalmente no lo pudo transformar. De igual manera, nuestra música prepara el camino para que las almas se calmen, pero luego hay que ser enfáticos en proclamarles el Evangelio, porque la música los calma, más el Evangelio los transforma. Entonces no podemos usar la música como una alternativa. Ay, escuchó mi música y recibió paz. No, ay, qué bueno que recibiste paz y que ahora los demonios te dejaron de atormentar y que ahora no están interponiéndose entre mi mensaje y tu mente. Voy a predicarte el Evangelio, quiero hablarte de Jesús, que no solamente te da paz temporal por medio de nuestra adoración, que quiere venir a vivir dentro de ti y regalarte su Espíritu Santo, que es el que promueve y el que provoca la paz en el corazón. Y ahí tenemos una oportunidad increíble. Oramos por una persona y se sana, pero inmediatamente le presentamos el Evangelio. Siempre cuento el testimonio de nuestro hermano Miguel Puello, año 2004, en coma, muriéndose. Voy y oro por él, la oración más simple que he hecho en mi vida, inclusive creyendo que no estaba cumpliendo ningún lugar en aquel hospital, en aquella sala fría, con aquel cuerpo inerte delante de mí, que lo habían declarado en coma. Hago una oración, me voy a mi casa y el poder de Dios interviene. 24 horas después me están confirmando que Dios lo sacó de esa situación y que está vivo, que recuperó la conciencia, que salió del coma. Al día siguiente lo visito un miércoles en el hospital, aquí en el Baptist de Miami, en un cuarto regular, sentado en la cama con su mamá allí. Le presento el Evangelio, le hablo de Jesucristo. Él cree y recibió la salvación. El milagro de la resurrección trajo un milagro de vida eterna. Y hoy él es salvo y tiene una relación con el Señor, gracias a que Dios usó mi oración para traer sanidad y resurrección a la vida de un hombre que estaba quizás ya descartado para vivir y que se había declarado muerto tal vez, pero Dios lo levanta para que por medio del milagro de la sanidad se le pudiera presentar el Evangelio. Todo lo que Dios hace, libertar a la gente, inclusive sanar a las personas, es una señal para anunciarles a Cristo. Pero a veces la iglesia nos enmudecemos, nos callamos, ofrecemos alternativas. Seguramente llegará a creer en el Señor porque ya Dios lo sanó, pero yo no le voy a decir nada. Seguramente llegará a creer en el Señor porque ya lo liberé de los demonios, pero yo no le voy a hablar de Cristo. ¿Qué locura es esa? Lo que Dios hizo afirma el poder de Dios y desde esa base podemos presentarles el Evangelio. Le toqué una música y la música lo llevó al cielo. No, le produjo paz porque tú eres un adorador, una adoradora de Dios, pero ahora usa ese momento para compartir el Evangelio. Dejemos de ofrecer alternativas para ofrecer la solución. Y la solución es Cristo. Él es camino, Él es verdad y Él es vida. Entonces permítanme ir cerrando en este tiempo, en este tema, cerrando este tema y esta noche con esta pregunta: ¿por qué el Evangelio es poder de Dios? ¿O por qué el Evangelio es el poder de Dios? Sin el Evangelio, sin Cristo, no hay poder de Dios.
El Espíritu Santo es poderoso, sí, pero obra a favor de Cristo, a favor de la salvación. ¿Por qué el Evangelio es el poder de Dios? Bueno, dos razones que quiero dejarte rapidito. La primera, porque la gente se salva oyendo. ¿Escuchaste esto? La Biblia dice, la fe viene por el oír, Romanos 10, y el oír la palabra de Dios. Y dice Pablo también en uno de los pasajes allí, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Mis hermanos, el mundo, Pablo también decía que Dios quiso salvar al mundo por la locura de la predicación. Tu testimonio habla, es verdad, pero no te quedes mudo, que si tu testimonio de fe y tu testimonio de transformación preparó el camino, habla, articula la fe, presenta a Cristo, habla de tu testimonio. Ay, es que no me sé los versículos de memoria. ¿Tienes vida? ¿Tienes testimonio? ¿Ha hecho algo Cristo contigo? Háblales. ¿Qué le dijo Jesús al ex endemoniado? Ya no lo vamos a llamar más el endemoniado. El ex endemoniado gadareno cuando se quiso subir al bote. Déjame ir contigo. No. Vuélvete a los tuyos, aquí en la región de Gadara, y diles, cuán grandes cosas yo, el Señor, he hecho contigo. Desde tu testimonio tienes la mejor plataforma para presentar el Evangelio. Pero escúchame, la gente se salva oyendo la salvación. La gente oye la salvación y esa salvación produce una transformación, una confrontación mental de criterios, de ideas, rompe paradigmas y luego baja al corazón por la obra del Espíritu Santo para producir fe y arrepentimiento, y eso trae la conversión. La gente no se salva. No, yo voy a servir de testimonio. Sirve de testimonio, porque tiene que haber una congruencia entre quién eres y lo que dices. Claro que sí, pero además de tu testimonio de Cristo en ti, formando la vida de su Hijo y dando frutos del Espíritu Santo y mostrándolo, habla. Porque nadie se salvará si no escucha en tus labios la predicación del Evangelio. Número 2, el Evangelio es poder de Dios. La proclamación del Evangelio es poder de Dios, porque es por medio del testimonio del Evangelio en nosotros que vencemos al maligno. ¿Qué te parece? Mira lo que dice Apocalipsis 12:11. Y ellos han vencido, ¿por medio de qué? De la sangre del Cordero. ¿Y esto qué cosa es? El Evangelio en sí mismo. El Evangelio es la proclamación de Cristo muriendo en la cruz. Y dice, vencieron al maligno por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuál es la palabra del testimonio de nosotros? Que yo era malo y ahora soy bueno. No, yo era malo y ahora este que era malo y sigue teniendo una naturaleza mala ha sido regenerado, ha sido transformado. Mi testimonio no soy yo y mi testimonio no habla de mí. Mi testimonio habla de Cristo y el tuyo también, si estás en Él. Entonces la sangre del Cordero y es el testimonio de Cristo en nosotros lo que vence al maligno. Y dice, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cristo nos lleva al punto de amar más la vida de Dios en nosotros que nuestra propia vida física. Dice, y vencieron al maligno, Él los mató. El anticristo matará a una generación físicamente y llegarán muchos a la presencia del Señor, que Juan dice, ¿y quiénes son estos? Le pregunta al ángel, le dice, estos son los que están saliendo de la gran tribulación. Y dice la palabra de Dios, pero ¿cómo vencieron? Con sus cuerpos murieron, pero ellos vencieron al maligno por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, del testimonio de ellos. Señores, hay que proclamar el Evangelio, porque oyendo la gente se salva y creyendo el poder de la sangre de Jesús y el testimonio de Cristo en nuestra vida aplasta y vence al maligno. Déjame terminar con esta frase del predicador de siglos pasados, Richard Baxter, que dijo, si solo predicamos a Cristo, estaremos predicando todo. Si solo predicamos a Cristo, estaremos predicando todo. Quiero que hoy mi palabra active tu corazón, la fe que tienes en el Señor Jesús y el llamado que Él te ha hecho para ser una predicadora y un predicador, una proclamadora y un proclamador de Cristo, porque hablando y viviendo la fe, la gente puede salvarse. Dios te bendiga, un abrazo y me alegró mucho estar contigo otra noche más de buenas noticias. Nos vemos, por cierto, el próximo miércoles a esta misma hora y en este mismo lugar. Bendiciones.